computadora. Ahora sí, empezamos la segunda clase. Y vamos a abrir el programa de PCInt. Antes, pues yo como que quería trabajar los ejercicios que les envié como para resolverles dudas. ¿Les parece? ¿O no tienen absolutamente ninguna duda? Sí, claro. Sí. Sí, No, con sí, los que de tuvimos... pronto, sí, claro, y hay los que de pronto, oye, los revisas, igual tú que eres la que sabe y mira a ver cómo están. Listo. Entonces, antes de eso, la idea es explicarles un poquito qué son las variables y los tipos de variables. Sí. Entonces, se los voy a explicar aquí, digamos, con este algoritmo. Esto sube así. Resulta que nosotros manejamos pues como diferente información cuando estamos haciendo el código. Entonces sabemos que solicitamos, por ejemplo, un nombre, un apellido, dirección, teléfono, cédula, números, lo que sea. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta sentencia de leer o esta instrucción leer, después de leer damos un nombre, ¿sí? Digamos número, ¿sí? Este número es una variable, se lo conoce como variable. En la programación, una variable es como un espacio de memoria donde se almacena una información. Mario, te hago una Sí, preguntita. ¿Estás compartiendo pantalla? sí, no se No, me... no la estamos viendo. No, no estamos viendo. Entonces no le he dado compartir. Ahora sí. Sí, ok. Sí, ya. Entonces, Sí, ahora sí. Ahora sí. cuando nosotros, estas instrucciones que nosotros aplicamos, que las instrucciones serían estos comandos que nos aparecen acá. Bueno, no me los muestra más grandes. Por ejemplo, a escribir, leer, asignar, sí. Entonces, todos estos comandos los vamos a ir viendo. Por el momento estamos con escribir y leer, que son como los más básicos. Entonces, cuando nosotros aplicamos el comando de leer, después de eso asignamos como un nombre, ¿sí? A esto se lo conoce como variable. Entonces, una variable es un espacio en la memoria RAM que almacena una información. ¿Por qué le ponemos un nombre? Porque nosotros para poder acceder a esa información, digamos que necesitamos llamarlo con ese nombre. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, escribir y ponemos número, ¿cierto? Estamos haciendo referencia al contenido que tiene número. Ese número, como tiene un valor, esos valores tienen diferentes tipos. Entonces, digamos, voy a hacer este ejemplo. Para poder escribir el número, pues digamos que si yo ejecutar acá en el verde, él va a ejecutar, ¿cierto? Dice leer número. Entonces, voy a poner un número 1, ¿sí? Y al final me escribió un número 1, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos el comando de leer, activamos, esto se llama como el prompt. Cuando nos aparece el cursor acá, ¿sí? Eso se llama como un prompt. Se escribe como prompt, así, prompt. ¿Sí? Entonces, el programa activa el prompt, o sea, como que ubica el cursor en la línea siguiente para que nosotros escribamos. Y la sentencia de leer espera que nosotros escribamos algo y le demos enter. Una vez aplicamos el enter, el número que ha guardado este valor, ¿sí? Entonces, no necesariamente siempre, digamos, para que funcione leer, tendríamos que tener un escribir antes, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí le digo, escriba un número, ¿sí? Pero lo hago como porque yo necesito mostrarle al usuario o darle a entender al usuario qué es lo que quiero que haga en mi programa.
Entonces, aquí estaría el usuario final, la persona que tendría acceso al programa ya listo, pero esa persona no conoce el código de fondo, entonces yo necesito interactuar con ella indicándole qué debía hacer. Entonces, por eso me ayudo de la estructura del comando de escribir para indicarle qué hace. Entonces, más fácil, si yo les digo escriba un número, él ya va a escribir un número y lo muestro. Entonces, este dato como tal, todos lo conocemos como un dato numérico. Entonces, significa que es un tipo de variable numérica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a escribir tipo de variable numérico. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, solicito acá, escriba el nombre de su mamá, ¿sí? Si yo utilizo, escriba el nombre de su mamá, sí, pero no estoy utilizando el comando de lectura. Por ejemplo, acá tengo escriba un número, escribo el número. Y vean que me imprime, escriba el nombre de su mamá. Yo sé que tengo que capturar ese valor. ¿Cómo habilito para que lo escriba el usuario? Con la instrucción de lectura, ¿sí? Realmente la instrucción de lectura es la que permite que el usuario haga la escritura del valor. La función de escribir nos sirve para comunicarnos con ese usuario final. Entonces, ¿quién define el nombre que se le da a esta variable? Nosotros cuando programamos. Esos nombres deben tener una estructura en la que no se utilicen espacios, no se utilicen caracteres extraños, ¿sí? Y lo primero es que sean mnemotécnicas. La palabra mnemotécnica indica es que se refieran a lo que contienen. Entonces, si yo solicito un número, leer asigna una variable número, ¿sí? Pero acá, si yo solicito un nombre, yo no le pondría número 2, por ejemplo, porque realmente estoy pidiendo el nombre de la mamá, ¿cierto? Entonces, las variables siempre cuando nosotros decimos leer, las estamos asignando, las estamos creando o las estamos definiendo, son lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo defino una variable es porque la estoy creando por medio de del comando de leer, ¿sí? Entonces, acá estoy definiendo una variable de tipo, entonces, ¿qué tipo tendría? Ya no sería un numérico, sino que sería una cadena de caracteres, porque la persona, yo le estoy pidiendo que me escriba el nombre de la mamá y ese nombre es una cadena de caracteres. Entonces, un carácter es una letra o un número, ¿sí? Un 1 es un carácter, una E es un carácter, ¿sí? Pero cuando yo tengo una frase completa, es una cadena de caracteres. A eso en inglés se le dice string, ¿sí? Entonces es una variable de tipo string, lo podemos conocer. Entonces hay numéricos, hay cadenas de caracteres o también las podemos llamar strings, como lo queramos llamar. Lo que necesitamos es saber qué tipos de datos podemos almacenar. Entonces acá voy al final a mostrar, escribir tipo de dato string, sino que cadena de caracteres es muy largo de pronunciar. Entonces aquí le digo nombre mamá. ¿Por qué pongo nombre y la M en mayúscula? Porque la idea es cuando nosotros escribimos el código, entender qué hace o para qué se asigna esta variable, ¿sí? Yo le puedo poner un nombre, pero si yo sé que es el nombre de la mamá, entonces puedo ponerle nombre mamá y si esta forma de nombrar la variable, sí, aquí estoy nombrando la variable, esta forma de hacerlo se llama camel case. ¿Qué hace el camel case? Entonces dice, tú puedes nombrar variables con palabras compuestas, pero como la variable no me admite que yo le dé un espacio,
¿sí? Nombre, mamá, esto no es una variable, quedaría en nombre. Entonces, cuando llegue la segunda palabra, si cuando haga el cambio, esa palabra, la primera letra va en mayúscula. Entonces, por eso, inicia en minúscula, pero si aquí hay una serie de palabras que componen ese nombre de la variable, la primera letra iniciaría en mayúscula para que sea de fácil lectura. Entonces, esa es una forma. La otra forma es que yo lo puedo hacer utilizando el guión bajo, ¿sí? No le puedo poner tilde. Sí, esto no debe quedar así, porque las tildes dentro del código generan comportamientos, digamos que esta tilde como tal, tiene un código que se llama, hace referencia al código ASCII. Entonces, si yo utilizo hoy este programa, pero en otro momento otra persona lo abre en el computador, es posible que estas tildes no le carguen correctamente. Entonces, el algoritmo no va a funcionar. Entonces, por eso no podemos utilizar ningún carácter diferente de pronto al guión de abajo, ¿sí? A este guión bajo. Entonces, acá o sería ponerle nombre mamá o recuerden que así se hace un comentario, nombre mamá. Y tener en cuenta que cuando yo hago este tipo de cosas, por ejemplo acá tengo una cadena de caracteres o tengo un string. Escribir, esta instrucción de escribir me permite hacer concatenación o hacer unión de string. Esto es un string, esto es otro string. Solamente que este string es un string estático. Yo lo pongo ahí y yo sé exactamente lo que quiero que diga. Este string, ¿de dónde viene? De lo que me escribe el usuario. Entonces se vuelve una variable, por eso se llama variable, porque puede cambiar dinámica. Sí, se vuelve un contenido que hace referencia, pero por medio de una variable. Por ejemplo, acá, si yo ejecuto este código, no me va a aparecer nada, simplemente me aparece tipo dato string, porque estoy llamando a nombre mamá, pero lo tengo nombrado de esta manera. Entonces tendría que hacer una corrección en el código para que me muestre realmente ese nombre. Sí. Los dos tipos de datos principales son el numérico string, ¿sí? Por el momento vamos a trabajar con esto, pero hay otros tipos de datos. Por ejemplo, hay tipos de datos booleanos que indican verdad o falso, sí, verdadero o falso. O esos se representan como 1 y 0, ¿sí? Y cuando veamos esta sentencia de sí, entonces vamos a utilizarlos, pero no quiero irme como a explicarle todo un montón de tipos de datos, sino en el momento en los que vayamos a trabajar. Pero se los voy como a nombrar, entonces pueden estar los booleanos, pueden estar, digamos, los vectores, que es almacenar una lista de información. Entonces, por ejemplo, puedo tener un vector y este vector siempre va entre corchetes y yo quiero almacenar una lista de números. Entonces, esto es un tipo de dato vector y yo lo puedo asignar a una variable. ¿De qué manera? No solo puedo asignar las variables desde el leer. Lo que pasa es que el leer me sirve para la interacción con el usuario cuando necesito información del usuario. Pero a veces yo tengo que definir las variables dentro del código, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo es utilizando esta sentencia de asignar. Entonces, yo puedo, por ejemplo, cuando yo le doy clic a estos comandos, tengo el cursor y le doy clic, también me aparece de una vez la expresión acá que puedo utilizar. Sí, entonces me dice variable y con digamos, con esa flechita invertida le doy un valor. Entonces yo aquí puedo crear una variable, sí, que sea edad y le digo 12, sí. Entonces aquí estoy creando una variable de tipo numérica.
O podría crear un vector y le doy esta estructura. Sí. Esta instrucción se separa solo por una expresión. Bueno, entonces, en este caso hay que esperar para ver cómo trabajamos estas listas dentro de este programa. Pero la estructura de vectores normalmente es así. Y los vectores también pueden ser guardando cadenas de caracteres. Por ejemplo, una lista de frutas. Sí. Manzana, pera, sandía. Entonces, en el momento es importante que sepamos que estas son variables. Esto es una variable. Y ya nosotros sabemos en el fondo el tipo de dato de esa variable. Si es un número, si es una cadena, ya eso depende de la información que nosotros necesitemos poner. Entonces, hasta ahí digamos que estamos claros. Sí, pues ahí le vamos cogiendo. Bueno, El tiro es- entonces voy a borrar. Si yo pongo, por ejemplo, yo puedo definir una variable, ¿sí? Yo puedo definir una variable. ¿Cómo la defino? Con esta función de asignar. Simplemente asignar es la flechita, es como decirle, nombre es igual a María, ¿sí? Lo puedo solicitar al usuario, pero yo lo tengo, es un dato que yo tengo acá listo. Entonces, en vez del igual, ¿sí? Dentro de PCIN se utiliza esta flechita. Y ahí yo ya definí una variable string. Y también igualmente puedo utilizar el método de escribir para mostrarlo en pantalla. Entonces va que igual acá me muestra María porque está mostrando el valor que tiene almacenado. Podemos utilizar, o sea, diferentes expresiones. Hoy no es bueno ver este sí entonces, pero vamos a entrar un poco como al tema de algoritmos. Entonces la idea es como ir haciendo un jueguito y ese jueguito nos va a permitir para los ejercicios que tenemos como ir practicando el ejercicio. ¿Cuál es el juego? Tenemos unos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios digamos que van como el nivel de dificultad un poquito más, van creciendo, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros seamos el sistema, ¿sí? Y alguien sea el usuario. Por ejemplo, yo voy a hacer un algoritmo que me muestre o me diga el nombre de una persona. Entonces voy a dejar de compartir un momentico. Entonces voy a hacer un algoritmo que me diga el nombre de una persona. Mayra va a ser el cliente. Sí. Entonces, Mayra, digamos que Mayra llegó y abrió el programa, ¿sí? O le dio en la opción de ese programa. Entonces yo le digo, Mayra, ¿cuál es su nombre? Mayra. Mi nombre es Mayra. Yo le estoy pidiendo, ¿cuál es su nombre? Mayra. Ajá, entonces yo le digo, su nombre es Mayra, ¿sí? Porque el algoritmo lo que hace es mostrar el nombre de la persona, entonces yo le digo, su nombre es Mayra. Y si el algoritmo pidiera nombre y edad, si yo tengo que mostrar el nombre y edad de una persona, entonces, por ejemplo, con mi tío Freddy, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? Freddy, ¿Y su edad? 28. Su nombre es Freddy y su edad es 28, ¿sí? Entonces, yo como el sistema, digamos, estoy ejecutando las instrucciones que necesito para obtener esa información. Entonces, vamos a hacer como esos ejercicios para que desarrollemos un poquito esa lógica que necesitamos utilizar al programar. Entonces,
vamos a hacer un algoritmo que resuelva la suma de dos números, ¿sí? Lo va a hacer, Mayra va a hacer el sistema y Patricia va a ser el cliente. Entonces, ¿cómo sería? Hagamos de cuenta que PIN le di a ejecutar. Entonces, lo primero es el sistema que hace. Mayra, usted el sistema. Ok. Deme el primer número. Patricia, usted el cliente. Bueno. ¿Sí lo escuchó? El sistema está un poco lento. Sí, está cargando. Está cargando muy bien. Ok. ¿Se bloqueó? No, Mayra, bloqueó. Controlar, suprimir. Para Bueno, que... otra vez. Ajá. Reiniciamos. Reiniciamos. Deme el primer número. 5, Deme el segundo número. 10, La suma de 5 y 10 es igual a 15. Exacto. Sí. Y si le pido un algoritmo que resuelva la suma de tres números. ¿Lo volvemos a hacer? Sí. Es que la idea es Ok. como que nos adaptemos a ese ejercicio. Ok. Deme un número. Deme el primer Dos. número. 2. El primer número es 2. Deme el segundo número. 7, El segundo número es 7. Deme el tercer número. 1, El tercer número es 1. La suma es 9 o 10, no recuerdo. Pero ahí tenemos 9. un tema, es que el sistema... ¿Qué sistema tan malo? Bueno, vamos a hacer mi tío y Leandro. Sí, necesito un programa, un algoritmo que muestre qué mascota tiene una persona, cómo se llama esa mascota y qué edad tiene. Sí. ¿Quién es el sistema? ¿Quién es el sistema? Yo, hágale pues, yo soy el sistema. Listo. Entonces, Prin, ¿Qué mascota, nombre y edad? ¿Cierto? mascota, nombre y edad. Que muestre el nombre, la edad y el tipo de mascota, ¿cierto? Bueno, listo. Prin, Eh, ejecutar. Pero ven, le pregunto, bueno, ya se sabe que tiene mascota. ¿Qué tipo de mascota tiene? Un caballo. Bueno, caballo. ¿Cómo se llama tu mascota? Relincho. ¿Cuántos años tiene tu caballo? 6 años. Bueno. Ah, pero espere un momentico que se me olvidó algo. No, Volvamos a empezar todo. porque se me olvidó algo, Sí. no, algo que Bueno. dijo Mayra. Sí, espere otra vez. Listo, ¿Cómo se reiniciamos. llama? No, ¿qué mascota tienes? Caballo. Tiene caballo. O sea, la respuesta es caballo, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo se llama tu mascota? Relincho. Relincho. Respuesta relincho. ¿Y cuántos años tiene? 6 años. Respuesta 6. El cliente tiene un caballo, se llama relincho y tiene 6 años. Exacto, así es. Sí, entonces, a ver, Braulio y Valentina, no activen el audio, sino que ahí los escuchamos, ¿sí o qué? Entonces, si quieren, activan la cámara. Entonces, vamos a hacer un algoritmo, ¿sí? Ustedes saben quién es el sistema y quién es el usuario. Que el algoritmo debe mostrar el nombre de la mamá y el papá de una persona. ¿Sí? ¿Quién es el sistema?
El algoritmo debe mostrar el nombre y el papá de la mamá. ¿Ve? El nombre de la mamá y el papá de una persona. ¿Sí? El nombre de su mamá es. Ya empezó, Valentina ya empezó. Luz Doria. El nombre de su papá es. Ricardo. El nombre de su mamá y su papá es. Luz Doria y Ricardo. Bueno, está bien. Lo que Le pasa. faltaron unas cosas a ella, como los intermedios De pronto, las variables. ¿qué es lo que pasa? No, ella las capturó, sino Sí. que lo que pasa. La resumió. Sí, lo resumió. Entonces, vea que hay diferentes formas de interactuar con el usuario. Nosotros podemos decirle, ¿cuál es el nombre de su mamá? Pero Valentina le dijo, el nombre de su mamá es. Sí. Entonces, a veces, digamos, la interacción con el usuario no es, digamos, la correcta o la más adecuada para que ese usuario entienda. Nosotros, cuando programamos, tenemos que escoger los mensajes correctos, ¿sí? Entonces, eso se llama usabilidad. Tenemos que pensar en que la persona que usa ese sistema lo entienda como, o sea, que no le cueste, o sea, que no vuelva a leer y diga, ¿qué me están pidiendo que haga acá? Sino que esa vaina sea tan clara y tan específica que él inmediatamente resuelva lo que tiene que hacer. Entonces, si yo llego y le digo, ¿cuál es el nombre de su mamá? Él me va a dar una respuesta, ¿cierto? Pero si le digo, el nombre de su mamá es, está bien, le estoy pidiendo el dato, pero de pronto entra como en duda. Vea que ahora lo entró en duda como que, hey, ya empezó, no empezó, ¿qué hago? Y Es también, que sí, esto tío. me pasó, por ejemplo, con Leandro también. Yo pienso que la que mejor hizo fue como Mayra, que preguntó más. Es que yo como que me quedaba pensando en dar el nombre o qué. Eso, por ejemplo, Mayra dijo, deme el primer número, deme un número. Sí, deme el segundo número. Y por ejemplo, Mayra en el primer algoritmo pidió los números y al final realizó la suma. Y en el segundo, cada vez que ella le dio, que Patti le dio un número, Mayra le dijo, el número es tal, ¿cierto? Digamos, la forma del algoritmo, nosotros somos los que la definimos, porque como es una serie de pasos que se dan lógicamente, que se ejecutan lógicamente, resuelven un fin, pero quien lo programa es el que define cómo es ese algoritmo, si lo quiere más extenso, si lo quiere más simple, pero cuando escribamos las preguntas, donde le solicitamos información, lo ideal es preguntarle correctamente para que esa persona no se confunda. Hagamos otro ejercicio con Camilo y Julián y luego Daniel y Sofía. Entonces, Camilo y Julián tienen audio bien. Sí, yo sí. Y Julián. Y Sofía. Sofía tiene bien el audio. Julián debe estar entonces habla. encaramado. Julio, habla pues. Para Sin poder miedo, pues, escuchar. sin miedo. Sí, diga hola, hola. Hola, hola. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo entre Julián y Camilo. Vamos a hacer, Julián y Camilo, un algoritmo que resuelva la división de dos números. ¿Quién es el sistema y quién es el usuario? El sistema Bueno, seguro. yo soy el sistema. Y el usuario se fue. Ay, no, qué pesar. Bueno, entonces hagámoslo con Daniel y si llega Julián. Daniel, tú ya tienes audio, ¿cierto? Daniel, hola, hola. Escribió que no. Ah, ¿cómo así? Ahorita no lo escuchamos, pues. Y Sofía se fue.
Entonces hagámoslo con Valentina. Vale. Vamos a hacer Camilo y Valentina. Camilo es el sistema, Valentina es el usuario. Entonces, el algoritmo es resolver la división de dos números. Jin, empezó. Primer número es Dijo, primer número es. Dijo 5. segundo número es 5. el resultado de 5 dividido 5 da 1. Bien. Ajá. Entonces, muy bien, sí. La idea era hacer como ese ejercicio como para que entendiéramos el rol que estamos haciendo al programar. Entonces, ¿por qué hicimos este ejercicio? Porque no solo nosotros hacemos el algoritmo, sino que también lo ejecutamos y lo probamos acá. Y cuando nosotros lo probamos como programadores. Y no nos interesa de fondo qué texto diga. Pero nosotros no podemos probarlo como programadores, sino que lo tenemos que probar como usuario final. Para poder entender que hay cosas que se deben mejorar ahí. Entonces, digamos con eso, pasemos al primer ejercicio que teníamos en la lista. El primer ejercicio decía, este es acá. Diseñar un algoritmo que solicita el nombre completo y edad de una persona e imprimir en consola el mensaje. Su nombre es y tiene tantos años. Vamos a hacer el ejercicio como lo estábamos haciendo y luego lo ponemos el algoritmo y luego vemos el diagrama de flujo que nos genera el programa, porque los algoritmos también parten de diagramas de flujo. Nosotros vemos cómo lo tomamos. Entonces, hagámoslo Mayra y Leandro. Sí, ¿quién es el sistema? Si quieres, soy yo. Listo, Mayra es el sistema. Entonces, el ejercicio es diseñar un algoritmo que solicite el nombre completo y la edad de una persona e imprimir en consola el mensaje. Su nombre es y tiene tantos años. ¿Sí? Listo. Sí, empezó. Ejecutar. ¿Cuál es tu nombre completo? Leandro Villa Torres, ¿Cuál es tu edad? 29 años. Tu nombre es Leandro Villa Torres y tienes 29 años. Exacto. Hay un error con la edad, pero bueno, está bien. Ya nosotros no estamos trabajando en la confianza de datos, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo No, exactamente. Era 26. Entonces vamos a hacerlo exactamente como lo resolvieron. Sí, como lo resolvieron Mayra y Leandro. Entonces, Mayra, vamos al programa, ¿sí? Y acá empecemos el algoritmo. Entonces, el nombre que yo le quiero dar va a ser mostrar edad, ¿sí? Digamos lo que lo va a poner así. O le va a poner nombre y edad, ¿sí? Nombre y edad. Lo primero que tengo que hacer es solicitarle. ¿Qué dijo Mayra? Entonces, mostró un mensaje que le dijera cuál es tu nombre. Entonces, le pregunto, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Luego, entonces, Leandro, yo creo que llegó Sofía. Sofía, estamos haciendo el primer ejercicio para que lo validemos. Vamos a escribirlo acá y ya luego alguien lo comparte cómo lo resolvió. Luego, entonces, Mayra no dijo por allá, ya capturé la variable, ¿cierto? Ella no dijo eso, pero sabemos que hay que capturar la variable. Entonces va a poner que voy a capturar el nombre. Ahora, luego Mayra preguntó, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es? Amor, ¿sí lo estás haciendo? Maro, una preguntita. En Sí. el sistema yo me puedo saltar ese leer nombre, pues volverlo como más cortico, pues como las rutas para hacer eso, o no hay forma.
Aquí en el algoritmo, Sí. no me lo puedo saltar si yo le estoy pidiendo esa información al usuario, porque necesito guardar lo que el usuario me escriba para luego mostrarlo. Sí, si yo quiero, digamos, voy a comentar esto para ahorita quitar. Si yo lo que quiero es poner su nombre es María y su edad es 32 años, ¿sí? Yo lo puedo hacer así y yo lo ejecuto y él me está mostrando esto, pero esto está estático. Para yo hacerlo dinámico, para poder hacer, bueno, para poder hacer que este María y esta edad llegue de lo que me escriba el usuario, obligatoriamente necesito pedirle el dato y capturar ese dato en una variable. Sí, obligatoriamente lo tengo que hacer. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo poner, como ya capturé el nombre, este María ya viene siendo nombre. Y acá sí, dinámicamente tengo el nombre María, Juan, Raúl, lo que sea. ¿Sí? ¿Sí me hago Entendido. entender, tío? Sí, perfecto. Listo. Entonces acá obligatoriamente tengo que capturar la edad. Entonces creo la variable edad. Esta variable es de tipo string, esta variable es de tipo numérica. Y acá la voy a concatenar. Ya no es 32 directo, sino que vengo acá y pongo edad. Entonces ve acá estamos haciendo concatenando string. Este string en doble comilla es el primero. Lo concateno con el nombre que viene de lo que me ingresó en la primera pregunta. Luego le digo, y su edad es, y lo concateno con la edad, y luego al final le pongo años. Y lo que pasa es que el string se puede utilizar comilla simple o comilla doble, pero en el momento podemos usar comilla doble, que es como la que más conocemos. ¿Ve cuándo se me fueron? Entonces así, si yo ejecuto, mi nombre es María, ¿cuál es tu edad? 32, y ya me dice su nombre es María y su edad es 32 años. Y ya verifico este mensaje, me está junto. No debe ser así porque pues tiene un error. Entonces acá ya sé que esto debe tener un espacio antes de mostrar el nombre y vuelvo y pruebo. ¿Sí? Entonces su nombre es María y su edad es 32 años. ¿Me hago entender? Sí. Sí, Listo. profe. Listo. ¿Quién lo resolvió? ¿Cómo lo resolvió? ¿Y qué dudas tiene? ¿Alguien que quiera compartir ese primer ejercicio? Yo lo hice. Perfecto, Camilo. Entonces vamos, dale a compartir pantalla y nos lo muestras y nos explicas cómo lo resolviste. Yo no me cargo. Está cargada. Listo ya. Ya la pueden ver. Ya la pueden ver. Para ver mi pantalla. Está cargando. Está cargando. Ah. Ya. Ya sí, ya la vemos. Bueno, no sé cómo explicar. ¿No Yo sabes cómo puse. explicar? Pues, o sea, yo escribí la información que yo necesitaba, Ujú. mm, y los pasos que se supone que tienen que poner. Eso. Entonces, por ejemplo, vean que tenemos unos numeritos que aparecen ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Esos números Ujú. indican la línea de código, ¿cierto? Entonces yo le voy a preguntar, en la línea 2, ¿sí? ¿Qué hiciste en la línea 2? Pues puse escribir nombre para que esa persona escribiera su nombre.
para que se muestre el mensaje que le indique a ella nombre, ¿cierto? Ah, ya, ok. Sí, con escribir se muestra el mensaje, entonces la persona va a escribir el nombre. Ejecútalo, Camilo, por favor. Ya, que se demoren. Bueno, yo en nombre pongo pues, Camilo. Ujú. En edad pongo 14 y me dice su nombre es Camilo, su edad es 14. Ah, bueno, 14 años. Eso podría ponerle 14 años. Entonces, vea, por ejemplo, el ejercicio funciona bien. Sin embargo, se puede mejorar la forma como se comunica con el usuario. Entonces, ahí puede mejorar la usabilidad. Sí. Y si me hago Ok. entender, Camilo, en qué parte se puede mejorar. Mm, Cuando no, solicita la pues, información. ok, sí. Sí, Pues por como ejemplo, ser más específico. exacto. Entonces, digamos que uno va por la calle, alguien le dice nombre. Y uno como que, hey, ¿viste qué? Pero si le dice, hey, ¿cuál es su nombre? Uno como que, bueno, claro, ¿cierto? Y como ser más amable. Exacto. Muy bien. Entendido perfectamente. Entonces vamos para el Listo. segundo. Gracias, Cami. ¿Tienen alguna duda cuando hicieron este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda aparte de lo que hemos visto? No. Bueno. Entonces vamos para el siguiente. Diseñar un algoritmo que lea 3 números y muestre en consola el resultado de la suma de estos 3 números. Este lo hicimos ahorita, entonces vamos a escribirlo de una vez, ¿sí? Entonces me voy a ir acá, nuevo, y voy a poner sumar 3 números, ¿sí? O si me parece mejor esta estructura de guión bajo para la lectura, a veces es como mejor esta que simula el espacio, ¿sí? El nombre del algoritmo tampoco puede tener espacios, es como la misma, debemos tener las mismas consideraciones que para una variable. Si yo voy a sumar 3 números, necesito solicitar los 3 números, entonces empiezo, vuelve y juega. Si quieren, para que sea más sencillo, le puedo dar a esta sección de escribir, él ya me escribe la palabra y simplemente cambio donde dice lista de expresiones. Y acá pongo el string que diga ingrese un número, ¿sí? O ingrese el primer número. Y voy a leer el número 1. ¿Sí? ¿Qué indica el número 1 o el primer número? Como para que no entremos en confusiones de que el usuario ingresó 1, no, sino que va a leer el primer número que ingresó el usuario. Yo no estoy compartiendo. Mi amor, yo estoy Si estás compartiendo, Sí, sí. sí, sí, estamos viendo la pantalla, sí. Bueno. Entonces vamos para el segundo. Voy a copiar, control C. Selecciono este y pego acá. Ingrese el segundo número. Y ya voy a capturar el segundo número. ¿Sí? Y vuelve y juega. Aquí ingrese el tercer número y capturo tercer número. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo simplemente acá escribir la sumatoria es 2 puntos y puedo acá poner primer número más segundo número más tercer número y va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque las operaciones matemáticas, como las conocemos, ellas funcionan, ¿sí? El signo más para sumar, el signo asterisco para multiplicar, el slash para dividir.
el guión del medio para restar. Ellos funcionan en el programa y los reconoce en cualquier momento. Entonces, cuando yo le digo escribir, él está mostrando en el fondo esta operación matemática. Si yo lo hago así, yo ingreso un número, ingreso otro, la sumatoria es 36. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Se suele separar esta operación de la sentencia de escribir para que sea más organizado el código. Por eso yo creo una variable antes, ¿sí? Entonces, por eso le digo, sumatoria es igual, pero podemos utilizar, digamos, esta parte de asignar. Puede ser la flechita o podemos utilizar el igual, ¿sí? O utilizar la flechita que vimos ahora. Maru, yo le hago Sumatoria. es que Sí. precisamente a mí me salió como un error cuando estaba haciendo los ejercicios. Y en el siguiente, cuando iba a empezar con el segundo, pues cuando iba a empezar con el segundo ejercicio, ya no, por ejemplo, le iba a escribir y leer abajo y me aparecía que error. Y tenía que irme a hacerlo desde escribir y leer. Pararme allá para poder que los dejara hacer. Porque si yo escribía pues directamente leer o escribir, no me dejaba, salía un error. Y también con el igual, le fui con el igual y no me dejó. Me tuve que hacerle con esa flechita y con ese numerito y ahí sí lo permitió. Entonces no entendí qué pasó ahí nunca. Pues en ese momento la idea sería poder tomarle una fotico para uno identificar, porque ya no tiene el error, ¿o sí, tío? Ahorita que haga un ejercicio de pronto les muestro y verá. Eso, entonces de pronto es como la utilización del programa. Por ejemplo, acá me está sacando un error y me dice en instrucción 1, asignación incompleta. ¿Qué me falta de la asignación? El valor que le voy a dar a esta variable. Igual probémoslo con la flechita y lo probamos con el igual. Y vean que ahí ya se me fue el error. Entonces, me quedo un poquito como sin saber porque ahora puede suceder. De pronto estaba bloqueado para escribir. Bueno, no sé, muchas cosas pueden suceder. Pero cuando nos van saliendo errores, él mismo nos va avisando y nos muestra ese mensajito y ya los vamos nosotros trabajando. Vamos a ver si nos funciona con la flecha y luego lo probamos con el igual. Lo importante es que sepamos que esta flechita nos sirve para asignar el valor, que sería a esta variable sumatoria. ¿Sí? Entonces, si yo lo pruebo acá, yo ingreso el segundo número, el tercer número, ya me dice la sumatoria es chanfle. ¿Qué me hace falta? ¿Colocar qué? La variable. Exacto. Me hace falta colocar la variable sumatoria. Muy bien, mi amor. Me hace falta colocar la variable sumatoria para que se muestre en el mensaje que lo va a indicar al usuario. Entonces acá vuelvo y juego. El tema es que acá uno tiene que probar y probar y probar, pero pues ese es el ejercicio. Entonces la sumatoria es 36. ¿Sí? Porque ingresé 312. Y si yo lo voy a probar, vamos a probarlo con el igual, a ver si me lo permite, porque yo creo que la clase pasada trabajamos con igual. Trabajamos con igual y no hubo problema. Sí, 36. De pronto habría que ver en qué forma se estaba escribiendo. Pero si le salió una vez, posiblemente le salga otra, porque yo creo, tío, que entonces es más adaptarse al programa. Sí. Y Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Una pregunta, para otras operaciones, ¿cómo hacemos, por ejemplo, una división? ¿Qué símbolo ponemos para que se haga? El símbolo slash. Por ejemplo, yo quiero acá hacer una división en vez de suma, entonces pongo el slash. Entonces me va a dividir el primer número y luego me lo va a sumar con el tercero. Sí. También puede aceptar, por ejemplo, los paréntesis para hacer importancia de las operaciones matemáticas. Sí. Primero hace la división y luego hace la suma. Para hacer una multiplicación utilizo el asterisco. Sí, aquí es multiplicar. Para hacer una resta utilizo el guión del medio. Entonces, aquí es restar.
Sí, Camilo. Sí, gracias. Bien, por el momento, digamos que este ejercicio es con la suma, entonces lo voy a dejar así. Pero ya vamos viendo que las operaciones matemáticas las María, podemos María ir. Eugenia, él es tan inteligente, él pues tiene la inteligencia matemática. Él hace la prioridad de los, si no tiene paréntesis, lo que decías ahora, él prioriza la operación, primero división, luego suma, así. Él lo prioriza así, si uno lo... Él lo prioriza, sin embargo, hay operaciones, pues, depende como del intérprete. Sí, digamos que acá él sabe que hace la división y luego la suma. Vamos a ver si lo haría. Sí, pero lo mejor es que uno dentro del código haga esa priorización. O sea, no dejarlo a la deriva, es lo ideal. Sí, no dejarlo a la deriva. Vamos a ver, por ejemplo, el resultado que nos dé acá. Primer número dividido el segundo más el tercero. Vamos a ver cómo lo haría. Voy a poner primer número 10. Dividido 2 más 10. Me da 15, ¿sí? 10 dividido 2, 5 más 10. Pero Sí, si de está. pronto tengo una operación más compleja, entonces lo mejor es utilizar los paréntesis porque hay operaciones como que de pronto se puede perder el orden, ¿sí? O la importancia de la operación principal. Todo eso, digamos, como que hay que tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, si yo quisiera acá que me diga la sumatoria de 8 más 6 más 3 es tal, ¿cómo lo tengo que poner? ¿Cómo Es que sería mi tienes estrategia de escribir? Sí, si yo no lo quiero segundo mostrar. número, primer número, segundo número y tercer número por fuera de las corcheas y te queda una variable, coma. Ajá. Segundo número, tercer número. Entonces yo digo la sumatoria de, entonces digo, primer número. Y acá pongo paréntesis, comillas para agregar. Y o coma de 3, 2 y tal es, entonces agrego. Entonces va que yo voy armando mi frase con datos estáticos y datos dinámicos. Los datos dinámicos vienen de variables. Es o es igual a, y ahí ya de pronto me queda más completo. Entonces, la sumatoria de 12, 12 y 12 es igual a 36. Entonces, si veo, ahí, esto está pegado, esto está pegado. Eso, entonces vamos a organizar. Este 12, este primer número le hago una coma al segundo, este debe tener un espacio, este debe tener otro. Y acá ya vuelvo y juego. 12, 12, 12. La sumatoria de 12, 12 y 12 es igual a 36. Pues yo leo esto y yo digo, madre, ¿cómo así? Entonces, esto me parece raro. Entonces lo voy a decir. Más bien, la sumatoria de 12 más 12, no, más 2. más 12 más 12 es igual a tal. Queda mejor así que ponerle 12 y tal, porque se ve raro, ¿sí? De la sumatoria de 12 más 12 más 12 es igual a 36. Ahí yo ya digo, bueno, ya me quedo bien el ejercicio, lo voy a dejar así. Ya estoy, digamos, conforme con lo que tengo. Se ve bien. Ingresa la Pero, por información. ejemplo, ¿cómo lo harías? ¿Así? ¿O pondrías también, como de la especificidad, pondrías de los números 12 más 12, pues como para ser más específico? Ah, bueno. No sé, pues pienso yo estoy dando es como cuando estás haciendo tu ejercicio, pues profesional, ¿cómo lo haces? Como que sea Eso. lo más específico posible, ¿ok? Lo Sí, lo más ideal es que claro. sea más específico. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, yo ni había pensado en de los números. Sí, pero vale la pena. Entonces lo incluyo. Por ejemplo, esto que hizo Leandro sería un code review. Cuando uno hace el código, ¿cierto? Pero uno siempre trabaja en equipo.
Entonces uno hace el código y lo sube, a, digamos, se llama el repositorio. Entonces uno sube esos cambios y los sube para que le revisen el código los otros programadores. Y ahí resultan situaciones como esa. Hey, mejora este texto para que sea más entendible. Ese nombre de variable no, como que no da a lo que es, entonces deberías ponerle tal nombre, ¿sí? O esta operación que estás haciendo se puede reducir de tal manera. Y ahí uno va a mejorar el código y eso se llama trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces es súper válido. Ya sabemos que acá se mejoró y nos quedó el código más organizado. Lo va a compartir. Compártalo. A ver. Entonces, Valentina nos va a compartir cómo lo hizo. Dele compartir pantalla. Y le toca hablar más durito para que ellos la escuchen, vale. De tal manera parece como una forma más fácil. Eso. Entonces, ejecútelo. Uno, dos, tres. La suma es 6. Si ve que está pegado, él es del 6. Entonces, de entrada, habría que mejorar eso. ¿Cómo lo mejora? Para correrlo lo haces de la parte de arriba. Ah, bueno, vea, Valentina tiene otra forma de... sí, es que uno Oigan, busca... y no hay que, yo entendía con lo que hemos hecho que los signos deben estar separados de las variables. Y mira que ahí lo hizo suma igual, pero está pegado suma igual número y le funcionó. Siempre es así, también puedo poner número 1 más pegado a número, o así no funciona. Sí, lo que pasa es que el programa lo permite, pero para nosotros escribir el código, siempre es mejor hacer la separación. Y Sí, que para leerlo separadito y bien. quede mejor. Sí, porque nosotros hacemos te código, entiendo. pero para otros programadores. Entonces otras Ya. personas van a llegar a leer ese código y como que les va a causar, esto tan mal hecho o algo así, ¿cierto? Como que... Claro. Entonces, uno tiene unos estándares de código, Eso. de Está codificación, bien. y dentro de los estándares es utilizar esos espacios cuando uno hace ese tipo de operaciones, para que la operación se vea clara. ¿Le funcionó? Sí. Entonces, Que en una cosa profesional, pues es como más bonito y más elegante, pues y como que es la forma adecuada, ¿cierto? Como sí, de claro. presentar las cosas. Exacto. Entonces hay que hacerlo visible para el programador, bien, o sea, el programador cuando lea el código lo debe entender. Y para el usuario, pues hay que hacérsela fácil. Entonces ahí vale la recomendación que es que él igual le pongas un espacio para que la operación se entienda. Y para que se entienda, por ejemplo, suma en la línea 8. Dice suma igual a número, puedes ponerle suma espacio igual espacio. Sí, para que se entienda que hay una variable suma y que se hace igual a esa operación. Está bajito. Ahí está, sígale el mouse para allá, para la derecha. ¿Qué vas a abrir? ¿O va a dejar de compartir? Ah, bueno, yo se lo quito. Listo. Entonces, muy bien. Ahora vámonos para el siguiente. Diseñar un algoritmo que solicite dos números y muestre en consola el resultado de la división de ambos números. Este ejercicio también lo hicimos ahorita, entonces vamos a hacerlo de una vez, ¿sí? Entonces voy a crear otro nuevo, entonces este algoritmo va a ser división. Lo mismo, aquí el tema es como uno irle tomando a la lógica de que si yo necesito una información, la debo pedir al usuario. Sí, entonces escribir, entonces vuelve y juega. Ingrese el primer número. Y si no quiero escribir mucho, pues vengo, y si aquí tengo esto, control C.
Control Hasta V. mañana. ¿Sí? Ingresa el primer número, ingresa el segundo número y no necesito este tercer número. Y ya simplemente digo división es igual al primer número dividido el segundo número. Vea que ahí me está generando un error, tío. Dice en instrucción 1, identificador no válido. Entonces es posible, vea que acá nos dice identificador no válido. ¿Cuál sería el identificador? El nombre de la variable, porque la variable nos sirve para identificar el contenido que tiene. Entonces de pronto le pasaba esto. Como hay unas palabras claves que el programa mismo usa para sus operaciones, está diciendo que la palabra división, él la tiene, digamos, es una palabra clave del mismo programa y nosotros no la podemos utilizar María, qué pena, dentro te de nuestro interrumpo. código así nomás. Entonces puedo ponerle en vez de división resultado. María, ¿Sí? María, te interrumpo, Sí. qué pena Ajá. interrumpirte, pero la idea es esa. Yo lo tengo con división y me funcionó, por eso es que nos pareció raro con Fred ahorita que me mostró, pues, porque también le pasó con suma. Es que no era, porque yo lo tengo con división y me sacó, y no me sacó el error. Ya él le sacó el error, fue con suma, y mira que suma lo utilizaron varias veces y no le ha sacado error. ¿Por qué sería? Tendríamos que ver, por ejemplo, acá en la ayuda, si hay que, si esas palabras, por ejemplo, suma, dice forma general del algoritmo, registros, escritura, operadores, ¿sí? Si esas palabras se pueden llamar en algún momento, expresiones coloquiales, aquí no, funciones y subprocesos, ¿sí? No nos muestra como una documentación que nos diga, hey, es que esa palabra usted la puede usar al estilo de escribir, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que él internamente tiene esas palabras como reservadas, pero si yo hago esto, división, ¿sí? Y me genera este error y no me deja pasar, es porque posiblemente Leandro, no sé, lo tenga en mayúscula. Vamos a ponerla aquí en mayúscula, a ver si ya es mayúscula, no genera error, si genera error. Lo tengo en minúscula. De Si quieres lo pronto, muestro para que veas, es exactamente igual. Sí, es más eso, raro, sí, miremos a ver lo si noto. ahí podemos identificar el por qué, ¿cierto? Sí, mira, por ejemplo, en el mío, mira que está igual. Mira, división, y no me sacó el error. Y yo hago el ejercicio y si me da 6, 3, mira, el resultado de los dos números es 2. Sí, y no me sacó el error. Lo que pasa es que lo detectamos porque en el de Freddy fue Sí, con lo suma. sacó. Y era con suma y no lo sacó. O sea, y era con suma y no le dio. Entonces no tiene tan raro. Incluso pensamos que de pronto era el problema del, más que eso, del operador, del igual o alguna cosa, pero es que tú lo estás leyendo claramente ahí y nos diste la claridad que el problema no es, no es, no Es es del que, no es, editor. no es, es como que hay algo Aló. que de pronto Leandro. hay dentro que de pronto hay del programa del computador que hay una configuración diferente, ¿cierto? Para que eso pase, no sé, eso es raro. Por En el ejemplo, Freddy fue momento, suma, fue con suma. sí, y puede ser, ¿Cómo? sí puede ser algo del programa, sí, porque, por ejemplo, vamos a ponerle otra vez división, sí. Vea que el de acá no me deja pasar, sí. No válido, división. Tendríamos que ver si de pronto Leandro tiene una versión diferente del programa que mi tío, pero no creo porque todos prácticamente descargamos lo último que hay. Entonces, exactamente como que no se me viene a la cabeza el por qué. Pues, o sea, sí se me viene un por qué, porque es una palabra reservada.
Entonces, cuando nos ¿Y suceda sabes? que el identificador no es válido, pues lo único que podemos hacer es cambiar el nombre de la variable para resolverlo. Sin embargo, lo voy a consultar de pronto más en la documentación del programa, a ver qué me encuentro para contarles la próxima clase que de pronto, ¿qué otro fondo tiene esas palabras que nos aparecen así? ¿Sabes qué? No, disculpa. ¿Y sabes cómo lo solucionó que yo estaba en el momento? Le puso fue la ¿Cómo? flechita de asignar. No le puso igual. ¿Cierto, Freddy? Que así fue la solución. No le puso resultado igual, sino resultado Es que asignar. el problema que me daba a mí era con el igual. Entonces le quité el igual y le puse pues como el menos que con el guión intermedio ya. Vaya, por ejemplo, yo le pongo la... Eso, ese que le estás poniendo y ya con eso me sirvió. Y a mí Y a no vos me no da. ve. Mm. Eso. Pero es Freddy, normal, porque así como hacemos código, esto de fondo es un código que hicieron, entonces también puede tener errores. no, Freddy, deberías mostrar para ver qué error te saca, si es el mismo que le saca a María o es otro diferente. Te debe estar pasando todavía. No, Sí, mira a ver. miremos a ver, No es tío. bueno. Sí, bacano para mirar a ver qué lo... Sí, y es que eso es también conocer la herramienta. Vamos a ver. Sí lo está, mi amor. Ah, pero estás bien. Excelente. Ya está compartiendo. No. Che. Ah, ya, está en Ya. proceso. Sí, listo. Lo estás haciendo aquí con las 4 frutas. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí parado y le voy a meter acá, por ejemplo, leer. Leer. Y mire que de entrada ya me saca un error. Entonces me toca irme, a ver, le hago así. Ah, pero mira, sí, me saca el error. Entonces, para que no me dé ese error, me tengo que hacer esto. ¿Mm? Sí, 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 es. sí, es por lo siguiente, tío, porque la instrucción de leer espera después de la palabra leer el nombre de asignación de la variable. Sí. Entonces, mientras usted está escribiendo, igual le va a generar ese error porque el programa normalmente tiene algo que se llama intelligence, que el intelligence es como es un programita de fondo que evalúa cada escritura de teclado que uno hace. Entonces, le va advirtiendo sobre cómo utilizar los comandos para hacer el código. Entonces, es normal. Por ejemplo, vamos a hacerlo a ver si a mí me aparece acá. Sí, es normal. Vamos a ver, leer, sí. Por ejemplo, a mí vea, por ejemplo, acá ya me lo mostró. En instrucción 1 faltan parámetros, pero como yo sé que necesito nombrar acá una variable, cuando lo haga ya se va a quitar esa advertencia. Entonces, de entrada es como una advertencia y una ayuda que tiene el programa para indicarle a uno que le hace falta completar la estructura de esa instrucción o de ese comando. Entonces, está bien que lo haga, no es un error, digamos, de fondo del código, sino que es una ayuda que tiene el programa. Ya si usted lo deja solo como leer, si usted lo deja ahí, pues ahí le va a generar Pero, un error al momento de no, empezar. yo te entiendo lo que dices. Yo le voy a leer y seguía haciendo como la variable y todo eso. Igual seguía apareciendo el error. Entonces no sé cómo Eso. por dónde era. Pues se me tocó irme a meterme como a este coso A para las de que, acá. Entonces, vean que a los comandos. cuando yo le doy este leer, ¿por qué no me genera error? Porque de entrada me dice leer y me monta esto que dice lista de variables. ¿Sí ven? Ujú. Entonces, de entrada ya me está montando la estructura completa del comando leer. Por eso no genera error acá. Pero si yo borro esto, entonces va a generar ese error, porque tengo el comando, estoy usando el comando, pero no lo estoy completando con el nombre que viene acá. Entonces, esto para el comando sería el parámetro. Él espera un parámetro.
Vea que dice, faltan parámetros. ¿Qué falta? El nombre que le voy a dar a esa variable. Entonces, es como que nosotros vayamos teniendo en cuenta, por ejemplo, esto que me apareció a mí, es una alerta, pero yo sé que leyendo este mensaje voy a poder entender qué error de pronto estoy cometiendo en el código. Entonces, en el fondo es una ayuda. Sí, yo leí eso, por ejemplo, mire, en este otro que estoy acá. A Este es ver. multiplicar y le doy igual. Y mire que no me deja igual. Sí, o vuelve a compartir porque como yo compartí, se me... Ah, sí, ya. Listo, ya están viendo. Sí, Entonces acá, multiplicar. Aquí le di igual. Espera. Ya lo tengo aquí. Mire, espere. Tin. Ay, espere. Porque. Mira, ahí está. Me queda bien, ¿cierto? ujú. Pero si yo le pongo ahorita el igual, mire. Y si le quitan los paréntesis y le deja el igual, Mira, sigue igual. sigue Leo, igual. y si le quita los espacios entre el número 1 por 2. Pues uno Acá. empieza como a probar, ¿cierto? Sí, Sí, yo probé también todo eso y nada. Y La si única pone forma que multiplicar corrigió en eso minúscula, en vez de multiplicar en mayúscula. también, bueno, vamos a ver. Mire, no. La única forma que lo corrige es haciendo esto. ¿Ve? Y el número 1 es ¿Y yo pegado. por qué no? Sí. Ver, mire que sí me dejó. Pues yo pensaría que entonces en el fondo sí tenemos algún cambio en la versión del programa, de pronto por el sistema operativo que estemos utilizando. Sí, pero hay que simplemente como que nosotros saber que ya no usamos el igual, sino la flechita. Pero que es Sí, lo mismo. eso es lo que hice y leí pues como la instrucción que me dio abajo. Y entonces ya me pegué con eso. Sí, Entonces, no, no pues cuento, es como adaptarse a la herramienta. y veo que mis cositas son como muy largas. Yo no sé, ya me estoy viendo como viejito con eso. No, dos números multiplicados cada uno por 2. Está bien, pero le tengo la alternativa a ese nombre de algoritmo. Y es que haga un comentario. Lo otro es, en la programación no es bueno por nombrar todo con mayúscula. O utilizamos el guión bajo para separar y todo en minúscula. O utilizamos la estructura del camel case. Pero las variables en mayúscula en el fondo ya se vuelven algo que se llaman constantes, que más adelante lo vemos, que son datos fijos. Entonces, la idea de explicarles hoy cómo nombramos las variables y esa estructura es para que la empecemos a usar, ¿cierto? Como para que nos vayamos acostumbrando de pronto a hacer esto. Y para que, por ejemplo, yo entiendo, mi tío le da el nombre acá como porque uno necesita saber qué está haciendo. Entonces, para saber uno qué está haciendo, puede hacer un comentario y ahí escribe dos números multiplicados cada uno por tal cosa. Y este comentario no va a afectar el código. Simplemente le sirve como mensaje a uno para saber qué está haciendo. Sí. Y ahí ya puede llamar al algoritmo, por ejemplo, multiplicar o multiplicación. Y le queda más corto. Entonces, ya aquí en división, ¿yo qué voy a hacer? Pues como no me deja utilizar la palabra división, vuelvo y pongo resultado. ¿Sí? Igual voy a ver si consultando encuentro algo que me dé más, como más idea de qué puede pasar. Entonces, ya que escribir, simplemente le voy a poner
La división de los números. Este número sería primer número y segundo número es y pongo resultado. Ve, borré el resultado. Sí. Resultado es igual al primer número dividido el segundo número. Y aquí ya pongo el resultado. 12, 12, la división de los números 12 y 12 es 1, ¿sí? Entonces ahí digamos que ya tendría ese algoritmo resuelto. ¿Quién tiene alguna duda hasta el momento? ¿Cómo lo resolvieron? Ahorita Leandro nos lo mostró ahí mismo. ¿Y Sofía cómo los ha resuelto? Yo no sé si eso suena lo que es, ¿Qué? pero mira lo que yo hice acá. O sea, yo Pero primero... compártanos la pantalla. Sí. Sí, claro. Sí, porque la idea es que lo veamos todos. Valentina nos va a compartir que porque tiene algo raro. Entonces, de una vez, con esas cosas raras, pues todos aprendemos. Yo primero lo tenía copiado de esta forma. Ujú. Y yo lo ejecutaba. Y no me decía nada. Ujú. Y después yo le puse, le quité división y puse divida. Y en ejecutar, y ahí se me apareció el 1. Pero ¿sabe por qué? Y yo no sé, yo me quedé como que entonces uno como se da cuenta si hay que hacer división o divida. Ya le voy a decir. Cierre ahí. Porque es que, ¿se acuerda que estamos hablando de las variables? En la línea 6 usted está creando la variable divida. Y en la línea 7 está llamando la variable divida. ¿Sí ves? Entonces, si en la línea 6 creas la variable división, póngale división en la línea 6 en vez de divida. ¿Sí? Si ahí le pone división y en la 7 llama a la variable divida, entonces en divida no va a haber nada. Sí, porque esa variable no existe. No se llama. No se llama, lo que usted realmente quiere mostrar ahí es el resultado que está en la variable división. Entonces lo que tiene que corregir realmente no es el nombre del algoritmo, sino la línea 7 donde dice divida, ya debe decir división, porque usted cambió el nombre de esa variable que tiene el valor del resultado. Sí. Yo tenía esa variable, pero Eso, entonces ya es por eso, porque nosotros nombramos las variables precisamente para poder acceder al valor, pero necesitamos saber realmente el nombre de la variable. Es el último, después de la coma. Sí, claro. Sí, porque esos son las referencias al valor que realmente se está capturando. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a María, continuar. María, Sí. qué pena. Ahí lo indujo a un error para que todos miremos, porque ella le dijo, escriba el número 5. O sea, que de una vez le dijo al usuario que escribiera el 5 y ella mira que escribió el 5. Sí, También viste en el compartimos algoritmo. otra vez, vale. Sí, es que como que lo Sí, obligó a que escriba el número 5. Mira, escribe el número 5 y por eso ella escribe el número 5. Entonces, para que yo entienda que el algoritmo es Bueno, implementable aquí del hay un número. error de fondo también, Leo. Sí. Vale. ¿Usted por qué pone escriba el número 5? Y usted lo prueba con el 5.
Ah, entonces de pronto ¿Qué es está eso? teniendo una confusión. Cuando el usuario escribe, escribe cualquier número. Entonces, cuando uno le captura, por ejemplo, número 1, no es que capture el 1, sino que es el primer número que se escribió. Sí, entonces uno no controla el valor que el usuario quiere ingresar. Pero, por ejemplo, haga esto, ejecútelo. Vean que ahí hay un error. Divida 12 dividido 3. ¿Por qué da 1? ¿Por qué siempre da 1? Si 12 dividido, ¿cuánto es 12 dividido 3? 3 por 4, 12. O sea que es 4, porque da 1. Entonces ve ahí, gracias Leandro, porque sí nos sirve para que lo Sí, analicemos. es la misma variable. Es la misma La variable. misma variable. Entonces, en la línea 3 dice leer número 5. Y en la línea 5 vuelve y Hola. es número 5. Y está dividiendo número 5 y digo número 5. Entonces, lo podemos corregir. Entonces, en vez de... 4 hay que corregir. Ajá, y en la línea 2 pongamos, mejoremos eso. Entonces, no es escriba el número 5, sino escriba un número. Sí, ponle, por ejemplo, escriba un número. Y acá, entonces, vas a capturar en la línea 3, leer número, le puedes poner 1, sí, porque es el primer número. Y ya en la siguiente le pones, escriba otro número. Y ahí capturas el número 2, sí, que fue el segundo número que escribió el usuario. Y la división ya se hace el número 1 dividido el número 2. Ya. Pues acá pongo número 1 y... Exacto. Número 1 lo divide en el número 2. Y ahí ya sí, cualquier número que le ponga, le debe dar la división. Ahora lo de abajito que lo tiene en la barra de tareas. ¿Qué? ¿Cómo así? El icono verde que hay abajito en la barra de tareas, ese, desde ahí. Entonces le toca cerrarlo o decirle reiniciar, eso. Entonces vea que ahí dice, escriba un número, escriba cualquier número. Escriba cualquier número, ¿sí? Entonces ahí la división sea correcta. Entonces, cuando uno nombra las variables, digamos, arriba tenía número 5, abajo número 5, ¿con qué queda? Con el último valor que ingresa el usuario, porque la variable se puede sobreescribir, ¿sí? Entonces, siempre estaba trabajando con el mismo valor. ¿Está comprendido, Vale? Sí. Ah, bueno. Perfecto. ¿Hay otra duda de pronto sobre ese tema así? Digan, no. No, Maru. Pues hasta el Bueno, momento no. Ya es como mejorar como la redacción y la presentación de todo eso. Que sí eso. sea como mejor. Y el nombramiento de las variables, eso es supremamente importante. Entonces ya empezar a usar o el guión bajo o el camel case. Vamos al cuarto. Diseñar un algoritmo que solicite dos números e imprima en consola cada número multiplicado por 2. Sí. Entonces, yo creo que como ya le hemos cogido el ritmo, lo podemos hacer, ¿sí? Porque con el ejercicio que hicimos ahorita, pues ya le cogemos como la lógica que es el sistema y el cliente. Entonces, acá, entonces para explicarle al tío, entonces aquí vamos a hacer, yo puedo Maru, llegar, no se ve la pantalla. no, a ¿O ver. sí? Sí, claro que sí. Sí se Ay, no está la viendo. veo. Ahí ya se ve, de pronto busque el Ya, Zoom no, que estoy compartiendo. no, ya la vi. Bueno. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger este texto porque yo quiero saber acá yo qué estoy haciendo, ¿sí? Entonces voy a decir, diseñar un algoritmo que solicite dos números y que imprima en consola cada, y se me pasó acá, entonces sigo haciendo el comentario. Cada número multiplicado por 2. Así ya me ubico en qué voy a hacer. Entonces acá le puedo poner multiplicación, ¿sí? Entonces ya, ¿qué voy a hacer al multiplicar? Voy a pedir dos números, entonces voy a volver a coger ese número 1 y el número 2, control C, control B, control V. Y acá voy a poner multiplicación
Vea que de entrada me saca error. Instrucción no válida. Voy a seguir. Va a ser igual al primer número por segundo número. Y ya al final le muestro un mensaje al usuario. Maru, no es por 2. El ejercicio es que Bueno, multiplica sí, cada número espere, por dos. necesita cada número multiplicado por 2, es verdad. Entonces le puedo poner, por ejemplo, multiplicación, espere, a ver, se me fue. Multiplicación 1 es el primer número por 2, ¿sí? Y multiplicación 2 es el segundo número por 2. Y ya lo que puedo hacer en escribir es que le digo el número, y acá le pongo primer número, la poner así, por 2 es igual a, y le pongo el resultado que sería multiplicación 1. Y puedo utilizar otro escribir, no tengo que tirarme como todo un mensaje en un solo escribir. Para mí es más fácil separar los dos mensajes. Entonces voy a copiar todo esto y lo pego aquí abajo. Y ya aquí no es el primer número, sino que es el segundo número. Entonces el segundo número multiplicado por 2 es igual a la multiplicación 2. Entonces ya en este yo podría hacer la prueba. Ingresa el primer número, 12. El segundo número, 3. Entonces, 12 por 2 va a ser igual a 24. Y 3 por 2 es igual a 6. ¿Sí? Entonces, el número 12 por 2 es igual. Y ya ahí me queda el ejercicio. Para mí es mejor utilizar los dos escribir. No sé quién lo resolvió y de pronto lo dejó todo en una sola instrucción de escribir. Sí, así lo resolvimos. Yo también. Una sola. Yo lo resolví en 2 escribir. Qué bien. Yo en 1, Maru. Eso, entonces, sino que es que cuando uno está aprendiendo como que hace todo exactamente igual, ¿cierto? Entonces ya dentro de la lógica que estamos desarrollando, pues sabemos que estas sentencias son para que nosotros miremos en qué momento las usamos y no nos genera error que lo hagamos en líneas seguidas. Sí, si yo quiero tirar varias sentencias de escribir, el programa me las va a permitir porque lo único que va a hacer es decir, voy a leer esta instrucción tiene un parámetro, ¿cuál? Lo que viene acá. De hecho, tiene varios parámetros. ¿Cierto? Entonces, él dice que coge esta instrucción y lo que venga acá lo muestra en la pantalla. Y si vienen operaciones matemáticas, las resuelve y las muestra y así. Ya en la instrucción leer, ya el programa dice, ok, si me dijeron leer es porque voy a coger el valor que está ya en la pantalla y se lo voy a guardar por acá. Y así, pero entonces... siempre los programas, digamos, como le dicen a uno, el código hace lo que tú quieres que haga, ¿cierto? Uno es el que lo escribe, uno es el que decide qué código escribe. Pues yo le digo la verdad, yo lo hice más, no con tanta lógica, pues, pero pensé que era más fácil como copiar uno y luego copiar el otro, entonces me ahorra tiempo. Y al presentarlo en la consola se ve más bacano un número arriba y el otro abajo de todo eso, y no en una línea seguida. Exacto. ¿Alguien lo quiere compartir? Sofía, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Sofía se fue. Bueno. Yo le hice un referente, pero no. ¿Cómo lo hizo? A ver, compártalo, Vale. Vale, lo va a compartir a ver. Que lo hizo muy diferente. Dice. Es que ya me multiplicó 1 por el número 2. No por, pues, ya. Lo que pasa, no hizo el ejercicio que le pidieron.
Es que yo creo como que es importante que entiendan que la variable o dinámica y todo eso realmente es como uno le puede meter cualquier dato, pues número 1, 1.500.000, 600, lo que importa, o el nombre de Juan, María, Pedro, Carlos, lo que sea. Eso es importante que lo entendamos, pero bien. Porque vea, vale, ¿qué dice el ejercicio que haga? El enunciado del ejercicio, ¿cuál es? ¿Lo tiene ahí? Entonces, uno, como le dice, le pidieron peras y trajo manzana. Como a Julián que una vez que estamos haciendo sancocho, le pedimos yuca y trajo, ¿cómo se llama eso? De la costa, que parece yuca. Ñame. Llame, llame. Diseñar un algoritmo que solicite dos números y que imprima en consola cada número multiplicado por 2. Imprima en consola cada número multiplicado por 2. Pero vea, en la línea 6 y en la línea 7, ¿usted qué está haciendo? Está multiplicando el número 1 por el número 2. Sí, no lo está multiplicando por 2. Entonces, el algoritmo de pedir dos números. Entonces, escríbame un número, 1, y debe mostrar ese número multiplicado por 2. El número 1 por 2 da... O sea, que aquí pondría 2. Exacto. Y luego la multiplicación 2 sería... Perdón, Sí. que a Sofía no se le escucha, ella de pronto no está conectada con audífonos o con alguna cosa como eso. Espere, es que esa es Valentina. Yo pensé que era Sofía. Ya. Vale, a ver. Se me replica. Hola. Sí, esa es una maluca. Sí. Tío, como ya está acá en la casa, si Sí, activamos hágale, el eso no audio, importa. Claro. se hace un eco, pero hable duro. Bueno. Hágale pues. Entonces sí, ahí tiene que poner el 2 y ya escribe la multiplicación de quién. Del primer número por 2 va a ser multiplicación 1 y la del segundo por 2 va a ser multiplicación 2. Sí. Hágale pues. O sea que acepta bien. La operación está bien. Hable más duro. La operación está bien, pero le falta la otra. Imprima cada número multiplicado por 2. Entonces vea que en la línea 8 está haciendo solamente, está imprimiendo la multiplicación 1. O sea que hago lo mismo, pero ya le pongo multiplicación. Ajá. Nosotros podemos utilizar comas o simplemente obviar las comas en la sentencia de escribir. Eso no... Y ahí ya le muestra los dos números. O sea que así ya queda bien, ¿sí? Queda bien, sin embargo, el mensaje no es claro, ¿sí? Porque en las dos líneas dice la multiplicación es, entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces, ahí ya tendrías que mejorar el mensaje y poner la multiplicación del primer número por 2 es igual a, sí, concatenando las variables. Sí. Me lo voy a dejar para que lo haga, a ver si vamos comprendiendo. Listo, entonces vamos para el último. Diseñar un algoritmo que solicite 4 frutas e imprimir un mensaje en consola que diga la fruta que más le gustan son fruta 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Igual, vuelvo acá, entonces voy a poner 4 frutas. Así le voy a llamar. Y ayudándome que tengo acá escribir y leer, le voy a poner ingrese una fruta. Ingrese una fruta que le guste. Y aquí voy a leer fruta 1. ¿Sí? Y así me voy con
4 veces. Esto va a ser fruta 2, fruta 3 y fruta 4. Siempre le voy a pedir que ingrese una fruta que le guste. ¿Sí? Y acá al final le voy a poner. El mensaje dice que ponga las frutas que más le gustan son. Entonces le voy a decir, las frutas que más le gustan son. Y aquí le digo, fruta 1. Y le pongo una coma y un espacio. Fruta 2. Y ya sé que aquí va una coma y un espacio. Fruta 3. Y otra vez aquí va una coma y un espacio. Bueno, ya como va para la otra fruta, entonces le puedo poner y fruta 4. Ya le pedí todas las frutas y le estoy diciendo que esas son las frutas que más le gustan a ese personaje. Y si yo lo pruebo, por acá se me quedó. Ingrese una fruta que le guste. Manzana, pera, papaya, sandía. Las frutas que más le gustan son manzana, pera, papaya y sandía. Entonces ahí estaría la solución. Por acá me manda un mensaje. Manu, y si yo le pongo un parlante de esos pequeños que son con salida para sonido, eso suena. Ahorita, Daniel, del parlante posiblemente le funcione. ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo lo resolvieron? Pues si quiere lo muestro y mira. Hágale pues. Igual. Pero Igual. igual. Bien. Hágale para que pintemos. Para que dibujemos. Pati, muéstrenos usted. Bueno, ahorita no. A ver, Pati, ¿cómo lo hizo? Ya, la están viendo. Listo, Sí. ya enseguida le No, mando. no, eso es porque nosotros estamos, y qué pena con vos, para que muestren todos también los Sí, códigos. para que pero es todos que uno tiene- participemos. Mayra no mostró. Uno que sí. ¿Verdad? Bueno, Mayra entonces está toda miren. callada. Mayra se durmió. ¿Qué? Mayra, despierte, Mayra. No, yo estoy aquí, pero yo los dejo que ustedes le hagan porque yo entiendo un poquito más. Claro, es que Ay, ya. oiga. Limón. No, pero está, Usted no, sabe, está Manu, bien. que yo he tenido clases de programación. Espera que lleguemos allá. Eso, ahí sí, cuando lleguen ahí sí, Ay, mejor dicho. voy a corregir porque me quedaron como pegadas. Algunas. Ya. Pero igual No, ya no no me me ha- el pena porque espacio es tiene que dentro del corregir paréntesis. el string, el de él. Es ahí, es dentro Eso. del concepto. Entonces, tío, lo que tiene que corregir es que le gusta al tío, le gusta la mayúscula. Sí, ya sé qué tengo que Entonces, hacer. hay que empezar a nombrar mejor las variables. Yes. ¿Listo qué? Pera, papaya, limón, mire, ya me quedó. Son pera, papaya, uva y limón. Papaya. Eso. Ya. Bueno, alguien más que participe entonces me va a quedar callado. Listo. Listo, yo voy a compartir entonces. Hágale. Pero yo saco al tío acá. Mamá, mi amor. No me deja compartir. Espera, yo le doy, ahorita sí. Hágale. Hágale guaguita, hágale que usted va a ganar. Listo, ya ven. Sí. Listo, entonces yo puse. Ajá. Escriba su primera fruta favorita. Escriba su segunda fruta favorita, su tercera y su cuarta. Entonces vamos a Y más darle específica. ejecutar. Es que Patricia ha Entonces trabajado acá. con usuarios, ¿sí o qué, Pati? Sí. Mango, uva, Patricia sabe que al frente hay que manzana. ser específico. Entonces ahí dice, las frutas que más les gustan son mango, uva, manzana y sandía. Perfecto, muy bien. Ujú. Entonces, antes de finalizar, les quiero mostrar, por ejemplo, acá estamos haciendo estos ejercicios.
podemos hacer de pronto un ejercicio que no tenga que interactuar con el usuario. Por ejemplo, vamos a pintar un cuadro. ¿Cómo piensan que podemos pintar un cuadro en la pantalla? Que aparezca un cuadro. Diciendo el color. Digamos que ahorita como tenemos esta herramienta no nos muestra mucho color ni nada porque no es tan gráfica. Pero podemos lograr formas. ¿Cómo? Si la sentencia escribir nos permite mostrar en pantalla, pues si nosotros tenemos que mostrar un cuadro, entonces podemos utilizar, bueno, entonces de pronto este numeral, ¿sí? Ahí tengo la parte de arriba. Lo hace más pequeño. Y si vuelvo a decirle escribir, entonces aquí le voy a poner como la lineecita acá y le pongo espacios. Y con este, entonces ya le estoy haciendo los lados. ¿Sí? Y ya de pronto este último lo puedo rellenar. Y ahí tengo un cuadro. Sí. Entonces podemos hacer como ese tipo de ejercicios. No necesariamente como que todo es interacción con el usuario, sino que a veces, por ejemplo, los juegos antiguos que eran solo por consola, esto es una consola. Ay, ¿qué pasó? ¿Todavía están ahí? Sí, aquí estamos. Ah, bueno. Fue que Sí. se me fue la pantalla por allá, por otro lado. Por los juegos antiguos que eran solo por consola, ¿cómo mostraban los mensajes? Así. Y las imagencitas eran logradas por medio de este tipo de escritura. Entonces así hacían un Mario, pues así hacían las montañas. Entonces, ¿cómo podemos hacer montañas? Logrando, por ejemplo, combinación con asteriscos. Sí, digamos que yo quiero pintar una letra. Voy a pintar la primera letra, no sé, la A. Sí, ¿cómo hago la A? Entonces la A yo sé pues como que es así. Entonces me voy a escribir y ya como que empiezo. A ver. Aquí voy a poner un numeral o lo voy a hacer con asterisco. O no, yo creo que la relleno más así. Y vengo acá. Sí, y ahí ya tengo como los espacios. Pero entonces si yo voy cogiendo este y lo pego acá, ya sé que aquí pongo 2 y me corro un poquito. Y borro este y le pongo un espacio. Ahí voy haciendo como la columna. Y vuelvo y miro acá y corro este otros 2. Pero vea que se me van yendo. Entonces lo ideal es que queden como los mismos espacios para que el tamaño que estoy haciendo del escribir sea exacto. ¿Sí? Entonces cojo acá, escribir. Voy a llevarla un poquito más allí. Ahí tengo este. Este lo corro otro poquito. Le voy a tirar otra lineecita como para que sea más larguita. Y ahí la puedes rellenar toda para que quede en la mitad y luego las paticas, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué me falta? No, Como el no. palito. O lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí. Yo creo que le puedo rellenar este otro poquito. 1, 2, 3, 4. Pero entonces tengo que irme y traerme este. Ah, me falta uno. Sí. Ahí tengo una A, pero entonces ya esta parte como que me hace falta ponerle otra patica para que sea más larga. Y así pintaban antes los videojuegos que eran solo por consola. Vea que ahí tengo la A. Y antes salían estrellitas y salían cositas, lo que uno podía lograr desde la consola. Y aquí puede salir una frase completa. Sí, y si quiero, entonces quiero seguir, yo quiero seguir escribiendo, pues entonces aquí va
como la M, ¿sí? Entonces, bueno, yo miro y entonces voy armando mi frase. Yo sé que la M tiene estos palitos. Pero entonces le voy a dar un espacio. Si se lo doy acá, me toca dárselo a todo. ¿Sí? ¿Y cómo lograré la M? Pues la verdad, tengo que probar. ¿Sí? Entonces, me voy a tirar esto acá. Pero entonces, acá le puedo poner un numeral. Acá un espacio. Y otro numeral para que baje. O lo puedo poner como un espaciocito y así. ¿Sí? Entonces, va que ahí ya la voy logrando. Entonces, yo ya sé que en este necesito otro numeral. Y en este, aquí, y lo corro. Entonces la voy a hacer de ese tamaño. Es decir, que aquí ya necesito ponerle 1. Este necesito extenderlo. Y que llegue acá. Entonces ya esto necesito llevarlo hasta acá y que aquí pinte el número. Y así voy escribiendo. Y así puedo buscar la forma de hacer gráficas, de hacer dibujos. Por ejemplo, Camilo, que le gusta tanto dibujar, ¿cómo dibujar por consola? Sí. ¿Cómo dibujar por consola? Entonces, eso desarrolla como esa creatividad para uno hacer cosas. No siempre tiene que ser como esos programas tan específicos, sino que en algún momento le puedo mostrar un mensaje que sea de este tipo o así. Y ya Sí. más adelante pues uno puede hacer que esto sea dinámico, pin, que primero salga la A, pin, que luego salga la M y cosas por el estilo. Yo se la pedí que escriba completo Amparo del Socorro Forero Osorio. El hago de tarea también, tío. No, Amparo pero qué camello. Sí, pero entonces imagínense que primero el código todo se hacía por consola. Ahorita porque nosotros tenemos esto, pero la consola real es algo como así. Sí. Y el mismo código se escribía desde la consola. Se guardaba, no había interfaz gráfica. Los sistemas antiguos no tenían estas interfaces gráficas con botones y cosas bonitas que nosotros ahora tenemos. Era solo, vea, código en consola parejo. Y ahí se hacía el código, se probaba y se publicaban todos los códigos para que la gente trabajara. Y le aparecía un mensaje que le decía aquí, ¿cuál es su nombre? Sí. Y ya entonces uno abajo escribía el nombre. Bueno, yo no, porque yo tampoco, a mí tampoco me tocó. A mí me tocaban los discos, ayer hablábamos con Rey, a mí me tocaban los discos de 5/4. Antes de empezar la universidad, yo hice como 2 niveles de análisis y programación de computador y yo aprendí algoritmos y algo sabía, pero yo hace muchos años, eso hace más de 20 años. Y después QBasic, que era así, el QBasic era ¿en qué? Consola. En DOS, sí, eran DOS. Eso de OS. Sí, eran DOS. Yo me metí cuando tenía 16 años, o sea, hace 30, si hubiera seguido ahí ya, ¿qué? ¿Dónde estaría? Pero Ya. en la universidad, sí me tocaba eso, María Eugenia, que mostró ahí para hacer, por ejemplo, cuando hacíamos encuestas, era con cosas y una por una, cositas para poder alimentar la encuesta. Entonces tocaba programarlo desde ahí, eso era más maluco. Ajá. Pero entonces yo les tengo una tarea. Vamos a hacer un paisaje. Ay, Dios mío. Ustedes verán cómo se lo inventan, pero la idea es que ahí aparezca un paisaje. Tenemos muchas letras, tenemos caracteres especiales, sí. Tenemos números. Ustedes verán cómo lo arman. Yo no, ¿cómo hacen para armar un edificio? Pues pueden armar varias pilitas de estos números, sí. Y le ponen las ventanas, bueno, no sé, ya es creatividad. Y en la próxima clase, cada uno muestra su paisaje. Listo, perfecto. Estaba Sí. bacano. Listo, de una. Hágale pues. Entonces, eso es todo por el momento, chicos. Juanes, mi muchas Nos gracias. quedó más claro, ya vamos entendiendo.
Sí, claro. Uy, Ah, bueno. Claro, claro. Bien. sí, sí. Ah, Y bueno. gracias, feliz noches a Gracias, todos. feliz noche. Muchas Ah, gracias. feliz noche, María, hermano, muy mío, clara, le muy pague. bacano. A ver, muy bacano como explicas, así claro, pues, si le va quedando a uno todo, eso está muy bien. Ah, qué bien. Gracias. Excelente. Amor. Entonces, nos vemos a la próxima. Nos vemos el martes. Listo. Listo, Feliz chao. año. Feliz noche, chao.